Querida comunidad, bienvenidos nuevamente a su programa En Derecho, una oportunidad para que conversemos de todos los temas jurídicos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a poder conversar sobre los riesgos laborales, los accidentes de trabajo y también sobre el suministro de elementos de protección por el empleador. Sean todos bienvenidos y quédense con nosotros. Nos complace en esta oportunidad tener en nuestro set al abogado Alejandro Uribe Tangarife. Él es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho Administrativo. También es ex juez de la República y nos complace también tener la doctora Diana Morales Huiles, que también es especialista en Seguridad Social, Derecho Laboral y también ex juez de la República. Sean bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta invitación. Muchas gracias al canal comunitario por nuevamente invitarnos a tan excelente programa. Un saludo para toda la comunidad, no solo de este municipio de Amagá, sino además para toda la comunidad del suroeste, pero además también sabemos que este canal llega a municipios del oriente antioqueño, a todos los televidentes que se encuentran residiendo en estos municipios, un saludo muy cordial. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo. De nuevo, un agradecimiento a la comunidad de Amagá y a este excelente espacio por permitirnos entregar nuestros conocimientos día a día en este programa tan importante. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra oficina. Uribe Morales los puede asesorar en todos los casos de derecho laboral y derecho pensional. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, entonces, nos pueden escribir vía WhatsApp al 313-768-8980 y con mucho gusto les podemos atender todas sus inquietudes por este medio, que es una alternativa pues muy fácil para todos nuestros televidentes y usuarios. Muchísimas gracias. Bueno, hoy nos complace también tener un tema que se convierte este programa en una voz para la comunidad, como lo decía el doctor Alejandro, no solamente para la comunidad magaseña, sino también para todos los municipios del suroeste a través de la red de canales comunitarios y para los que nos ven desde el oriente antioqueño. Precisamente entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar hoy de los riesgos laborales y vamos a empezar con la primera pregunta, doctor Alejandro. ¿Qué se considera un accidente de trabajo? Juan Pablo y todos los televidentes, a ver, es un tema de trascendental importancia porque digamos que en materia laboral es uno de los temas, junto con todas las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo, digamos que es uno de los temas álgidos que ha manejado la jurisprudencia en esta materia del derecho laboral. ¿Qué es un accidente de trabajo? La ley por allá, el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia, cuando hace alusión a esto, indica que es todo aquel suceso repentino que causa una lesión, una perturbación funcional, psíquica, una invalidez o incluso la muerte a un trabajador. Eso es lo que podemos catalogar entonces como un accidente de trabajo. Y es accidente siempre y cuando el mismo se ocasione con ocasión o como causa de del empleo que tiene la persona como tal. Claro que sí, entonces, ¿cuándo se considera accidente laboral y cuándo no? A ver, Juan Pablo, muy importante esta pregunta porque digamos que cada caso, acá en programas anteriores, cuando hablamos de temas de seguridad social, siempre hacemos referencia a algo y es que le hacemos la invitación y le extendemos la invitación a todos los televidentes para indicarles que todo caso hay que analizarlo de manera particular, no todos los casos son iguales y lo mismo sucede en este tipo de casos de accidentes de trabajo. Entonces la invitación es a que todos los empleados que consideren que tienen un accidente de trabajo, nos consulte a nosotros como abogados en esta área para nosotros indicarles si es o no un accidente de trabajo. Porque es muy fácil, Juan Pablo, cuando dentro de la empresa, cumpliendo la función que le fue encomendada luego de la firma del contrato de trabajo, la persona sufre un accidente.
es muy fácil en esos casos uno advertir, se trata de un accidente de trabajo. Vuelvo y significo, la ley nos habla de que es todo aquel suceso que sucede dentro de la empresa, no dentro de la empresa, con ocasión o como causa del trabajo. Entonces, pues si sucede dentro de la empresa, pues digamos que es fácil uno advertir que estamos frente a la presencia de un accidente de trabajo. Pero hay muchos casos que llegan a nuestra oficina, es de conocimiento de nosotros cuando estuvimos en la rama judicial laborando, que digamos tienen un cierto grado de complejidad y que no es fácil uno advertir de entrada que sí se trata de un accidente de trabajo o que simplemente se trata de un accidente de origen común. Claro que sí. Doctora Diana, es muy importante que en este programa podamos hacerle la claridad a esas personas que están siendo vulneradas por el empleador. Claro, hoy estamos hablando precisamente de un accidente de trabajo. Quizás podamos decirle 2 ejemplos claros a la comunidad cuando un empleador debe reportar el accidente de trabajo y cuando no, porque a veces los empleadores pues son un poco, ¿cómo lo decimos? Un poco tranquilos o a veces dicen no, para mí no es un accidente de trabajo, o seguramente las personas que nos están viendo en casa dirán es que me caí, medio me golpeé la cabeza, pero no pasó de ahí y no reportaron, después no hizo nada, pero después hay unas consecuencias. ¿Cómo guiamos a esas personas ahí? Bueno, para mí es importante que siempre que ocurra un accidente de trabajo, como le indicó el doctor Alejandro, sea dentro de las instalaciones de la empresa o sea por fuera de la empresa, porque vemos muchos trabajos que no se realizan simplemente en las instalaciones, sino hay personas que, por ejemplo, tienen funciones de mensajero y tienen un accidente en la moto por fuera, o también en este momento se considera accidente de trabajo, según la jurisprudencia, cuando una persona se transporta o sale de la empresa o va para la empresa y usa el transporte de la empresa, o si están, por ejemplo, en funciones recreativas representando a la empresa, ¿cierto? Entonces son muchas actividades que pueden ser no propias del trabajo, del contrato de trabajo como tal que esté desempeñando la persona, sino que han sido delegadas por el empleador. Entonces es importante que los empleadores siempre reporten el accidente de trabajo. ¿Por qué? Como tú lo indicas, tuve un golpe, en este momento no me generó ninguna dolor, no hubo sangrado, no se vio pues como de manera tangente una posible pues como secuela, ¿cierto? Que uno diga pues me aporreé o me pasó algo. Pero resulta que ese golpe puede generar a futuro algo, ¿cierto? Entonces, si yo no lo reporto, la administradora de riesgos laborales no me va a asumir la contingencia. Entonces, puede que más tarde ese golpe o ese accidente sí tenga unas secuelas y no van a ser entonces aseguradas por la ARL. Entonces, si yo dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del suceso no reporto el accidente de trabajo, la ARL me va a objetar ese siniestro. Entonces lo importante para todos los empleadores es que inmediatamente reporten los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Muchas veces vemos que en las enfermedades profesionales los empleadores simplemente dejan avanzarlo y el problema es para los trabajadores, que entonces posteriormente los va a tratar el AEPS y resulta que tienen una enfermedad con causa del contrato de trabajo y ya no les va a tener ninguna cobertura. Entonces la invitación es para los empleadores que reporten, para eso pagan ese seguro, ¿cierto? No es que los empleadores son temerosos porque piensan que por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional los responsables son ellos, pero para eso es que los empleadores tienen que pagar el seguro pues ante las respectivas ARLs para que la ARL cubra esa contingencia. Entonces la invitación es que reporten ahí mismo y que lo hagan, no les dé miedo, porque la consecuencia después, el trabajador va a tener como cierta cosita con el empleador, porque entonces le reportó el accidente, porque dejó pasar el tiempo, ¿cierto? Entonces ya van a querer demandar al empleador para que le asuma ese siniestro. Y frente a la ARL, entonces va a empezar una investigación, porque entonces fue de pronto un reporte extemporáneo, ¿cierto? Entonces la idea es que invite. Valdría la pena, doctora Diana y Juan Pablo, señalarle a todos los televidentes que si bien es importante el tema de usted informarle a su ARL la ocurrencia de un siniestro como un accidente de trabajo, más importante aún, y yo creo que por eso tenemos que partir, es el hecho de que todo empleador tiene que tener por obligación afiliado a sus trabajadores a una ARL. Usted no sabe, Juan Pablo y señores televidentes, la cantidad de empresas
por las que nosotros tenemos conocimiento, o los casos que llegan a nosotros, donde hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2019, y todavía hay múltiples empleadores que dicen todavía, no me importa que un trabajador no esté afiliado, yo eso lo asumo. Pero cuando un trabajador sufre un accidente y se le invalida o se muere, ahí es cuando vienen los problemas, porque entonces ya la jurisprudencia ha indicado que el hecho de usted como empleador no tener afiliado a una persona, a una ARL, usted debe asumir esos riesgos. Y un riesgo como una muerte de un trabajador es usted pagarle una pensión de sobrevivientes de origen laboral a unos beneficiarios, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, de vital importancia, Juan Pablo y señores televidentes, lo primero es invitar a todos los empleadores para que tengan afiliados a todos sus trabajadores al sistema de riesgo laboral. Claro, eso como tip para todos los empleadores, sí. Pero esa persona que fue vulnerada, el consejo es acérquese a uno de los juzgados con ustedes, porque el proceso que se sigue es, digamos, una demanda para la misma empresa o para... Es que entonces ahí es la invitación que nosotros tenemos que hacer ya como abogados a todos aquellos trabajadores que hayan sufrido un accidente. Y créame, Juan Pablo, de aquí, de este municipio, son múltiples los trabajadores que nos han llamado a decirnos, es que yo sufrí un accidente de trabajo y no me tenían afiliado a Seguridad Social. Digamos que se presenta un agravante en muchos casos porque uno les pregunta, ¿qué tiene este empleador que no lo afilió a usted y usted se accidentó? Y la respuesta es, no tienen nada. Entonces da mucha tristeza uno tenerle que decir a un trabajador, vamos a tener una sentencia muy bonita, pero para colgar en una pared, porque no la vamos a poder ejecutar. Ya ahí digamos que estamos entrando en otro campo, pero la invitación a todos los trabajadores es, no se queden por allá con su cosita de que tengo derecho, no tengo derecho, no, consúltenos, para eso nosotros estamos. Y yo creo que muchas veces las empresas dilatan mucho esos procesos porque les dicen al trabajador que el conducto regular seguramente es dentro de la misma empresa, entonces van dilatando el proceso y ya cuando todo se complica, ahí sí va. Y la realidad es que entonces posiblemente es que no existe una afiliación. Claro. O posiblemente existió, pero como lo decía la doctora Diana, no hubo un reporte de ese accidente, el empleador sabe que la ARL en su momento va a objetar el pago de algún siniestro, y el empleador sabe que le va a tocar asumirlo a él y entonces ahí va a quedar el pobre trabajador sin ningún reconocimiento de ninguna prestación. Claro que sí. Otro ejemplo que ahorita el doctor Alejandro estaba diciendo, de pronto las personas que tienen su moto propia, que reciben, digamos, un subsidio de transporte para ir de su casa hacia el lugar de trabajo y tiene un accidente. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del SOAT que está manejando desde la propiedad de su moto o le damos responsabilidad a la empresa como tal? Digamos que acá, Juan Pablo, de un accidente, ya lo veíamos en programas anteriores y lo indicaba la doctora Diana en un momento dado, cuando sucede un accidente tenemos que analizar que hay varias responsabilidades de varias entidades. Una es la responsabilidad del SOAT como tal. Si usted, como me indica en el ejemplo que estamos viendo, esta motocicleta tiene de por medio un SOAT que está amparando cualquier riesgo, pues vamos a poder hacerle una reclamación al SOAT de una indemnización dependiendo de la calificación que le den a la persona por su perturbación que haya tenido funcional, ¿cierto? Ahora, no porque el SOAT reconozca o pague una indemnización, podemos advertir que la ARL no tiene por qué responder. Eso es otro tipo de responsabilidad muy diferente. Y tenemos que analizar entonces si ese accidente es o no de carácter laboral, o de origen profesional. Y en el ejemplo que usted da específicamente, Juan Pablo, tendríamos que llegar a la conclusión de que no es accidente de trabajo, teniendo en cuenta que esa moto es propiedad de él, ¿cierto? Y no se la está suministrando el empleador.
Por allá la jurisprudencia ha hablado de lo que se conoce como el accidente in itinere y digamos que ha tratado de morigerar la posición estableciendo que cuando el transporte lo suministra el empleador, cuando es el empleador el que le da un bus para que él se transporte a su sitio de trabajo y dentro de ese espacio o interregno de tiempo del transporte de la casa a su sitio de trabajo sucede un accidente, podríamos catalogarlo como un accidente de trabajo. De todas maneras, Juan Pablo, en esto hay mucha discusión. Unos jueces han considerado que el hecho de usted ir en una moto suya y sufrir un accidente, si es de origen laboral, si se trata de un accidente de trabajo, otros jueces han indicado que no. De todas maneras, la invitación es a que consulten las personas. Muchas gracias, doctor. Doctora Diana, ¿de quién es responsabilidad pagar la incapacidad en caso de alguno de los reportes que se haga? Me la responde luego de que regresemos de este corte de comerciales. Ustedes quédense aquí en este programa En Derecho. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. Amagá, fundado el 4 de agosto de 1788, 230 años de historia. Sus verdes paisajes deslumbran vida. Desde aquí se impulsó también el desarrollo paisa, el viaducto, ubicado en la vereda La Delgadita, por donde pasó el ferrocarril de Antioquia. Sus senderos que se convierten en pasos obligados para quienes disfrutan de la naturaleza. Sus caminos y trochas llevan la historia del desarrollo y orgullo de esta región. La ferrería, la primera siderúrgica de Antioquia, es donde se forjaron las herramientas para el avance de la agricultura del café, la caña con sus moliendas donde se hace la panela y para la explotación del carbón. Todo esto se conserva también como patrimonio ancestral y cultural. Pueblo minero que con esfuerzo y anhelo avanza hacia el progreso. Su extensión de 84 kilómetros cuadrados, encerrados entre montañas, hacen de este municipio un lugar de descanso natural. Visita la Puerta de Oro del suroeste antioqueño. Enamórate de este maravilloso pueblo y de su gente.
Gracias por continuar en su programa En Derecho. Nos complace mucho tener al doctor Alejandro Uribe Tangarife y a la doctora Diana Morales Builes. Teníamos una pregunta antes del receso y era ¿quién asume el pago de la incapacidad? Bueno, entonces retomando el tema de los accidentes de trabajo, encontramos entonces que si hay cobertura y el empleador afilió a su trabajador a la respectiva ARL, el pago de esa incapacidad la debe asumir la ARL. Sin embargo, si el empleador omitió esa obligación legal de afiliar a la ARL, debe asumir el pago de la contingencia, sea incapacidad, ¿cierto? La incapacidad se debe reconocer con el 100% del monto del salario que devenga el trabajador. Entonces, si el trabajador tiene un salario, supongamos de 1.200.000, ¿cierto? Y el empleador lo tiene afiliado a la ARL reportando un ingreso base o de cotización de un salario mínimo, entonces la ARL paga la incapacidad, si está pues siempre y cuando afiliado, sobre ese salario mínimo. Si el trabajador entonces, no, ¿cómo así? Si yo gano 1.200.000, ¿cómo me están pagando un salario mínimo? Entonces ahí podemos hacerle el recobro al empleador que omitió reportar y pagar sobre el salario realmente devengado para que reajuste el valor de esa incapacidad, porque si estamos frente a una incapacidad de origen laboral, el valor de esa prestación económica es el 100% del salario devengado, ¿cierto? Con horas extras, con nocturnos, con todo lo que devenga el trabajador, se le debe reportar a la ARL cada mes el ingreso base, ¿cierto? Pero es obligación del empleador informarle al empleado sobre el monto por el cual lo afilia a la ARL. Se debe afiliar sobre el salario devengado y debe indicarse en el momento de la afiliación cuál va a ser el básico, Sí, ¿cierto? pero en el caso como tú decías, por ejemplo, el empleador lo afilió con el salario mínimo, pero en realidad gana 1.200.000, cuando eso sucede, El empleado se va a dar cuenta porque la ARL le va a pagar directamente al empleado la incapacidad y va a observar que la incapacidad viene por un menor Doctora valor. Diana, discúlpeme, pongamos un caso real de este municipio. sí. Un trabajador trabajaba en una empresa de carbón acá en Minas. Se ganaba aproximadamente 1.800.000 y el empleador le hacía cotizaciones por el salario mínimo. Sufrió un accidente de trabajo, se invalidó la persona y le dieron un 70% de pérdida de capacidad laboral. En palabras coloquiales, se le zafó la columna, él quedó en silla de ruedas, ¿sí? Llega a nuestra oficina y lo primero que nos dice es, ¿yo a qué tengo derecho? Entonces miramos la opción de eso vamos a hablar enseguida, cuando existe o no culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo. Pero para seguir con la pregunta que usted le hizo a la doctora Diana, como a él le estaban reconociendo o haciendo las cotizaciones con base en un salario mínimo, la ARL, luego de la calificación que le dio a esta persona del 70%, le concedió la pensión de invalidez con base en un salario mínimo. Y entonces mire la mengua tan grande que tuvo de venir devengando 4 o 5 años que laboró en la empresa, 1.800.000, llegar de un momento a otro, sufrir el accidente, quedar en silla de ruedas, quedar inválido, prácticamente quedar, digamos, sirviendo, hablando pues de la fuerza laboral que él traía, para nada, y quedar devengando un salario mínimo. Pues la idea allí es que nosotros demandamos a la empresa, no solo por culpa patronal, sino además para que sea la empresa la que de por vida tenga que asumir la diferencia de esa pensión, porque él tuvo que haber quedado pensionado no con un salario mínimo, sino con 1.800.000. Hay dos opciones. Nosotros lo podemos, se puede pedir en la demanda que el empleador asuma el reconocimiento y pago de un cálculo actuarial por toda esa diferencia que dejó de cotizar mes a mes, para que sea la ARL la que pase a reconocer la pensión en realidad por el salario realmente devengado, o que en última sea el empleador el que sea condenado a pagar esa diferencia. Claro, eso en el caso de ser un contrato a término fijo o a término indefinido en X institución. Pero me surge la pregunta, si un trabajador independiente, prestador de servicio de X entidad,
pues hace el reingreso a una ARL, es posible que ese trabajador también haga el mismo proceso, es decir, yo me gano 1.800.000, pero voy a decir de que en realidad me voy a ganar un salario mínimo, es posible que eso suceda. A ver si te entiendo la pregunta, Juan Pablo. Cuando yo hago una afiliación como independiente al sistema de riesgos laborales, yo soy el que le digo a la empresa. Ahora, yo puedo decir que tengo un contrato de prestación de servicios y si es así, por ley yo tendría que cotizar con base en el 40%, ¿cierto? Pero si yo como independiente, ejemplo, yo como abogado, le indico a la ARL que yo tengo un salario y voy a hacer las cotizaciones con base en 2 o 3 millones de pesos, pues va a ser sobre eso. Si yo sufro una contingencia, un accidente de trabajo, y ojo, muy importante acá hablando de independientes, siempre y cuando yo le reporte a mi ARL cuál es la actividad económica que yo desempeño, cuál es la actividad laboral que yo hago, porque yo le puedo decir a la ARL, yo cumplo funciones como abogado laboralista, y vea acá qué tan importante yo decirle en realidad a qué me dedico yo. Pero en realidad, la realidad es que yo hago labores como abogado penalista. Esté seguro que si yo sufro un accidente porque me dan un tiro, no sé por qué, porque hago un cobro, porque no sé, y la ARL le hace una investigación y en realidad yo hice el reporte como abogado laboral, pero en realidad yo funjo como abogado penalista, no me van a reconocer ninguna indemnización ni ninguna prestación. Impresionante todo eso que tiene que ver con este tema tan interesante que estamos hablando y que para la comunidad es de ánimo, ¿cierto? Para que las personas que están trabajando y tengan alguna de estas dificultades o estén presentando dificultades con su empleador, pues puedan acudir a cada uno de ustedes. Doctora, vamos a hablar de las obligaciones que tiene la empresa a la seguridad y en la salud de los empleados. Bueno, Juan Pablo, yo creo que de pronto podríamos terminar un poquito el tema anterior. Estábamos hablando del pago de las incapacidades, ¿cierto? Sí. Entonces, no es la única prestación pues, que tiene el sistema de riesgos laborales. Entonces, el sistema de riesgos laborales también tiene como prestaciones, bueno, el pago de incapacidades, el pago de pensiones, ¿cierto? Entonces, frente al pago de pensiones, es un asunto también muy importante y es el peligro que existe cuando no hay afiliación, porque es un riesgo para el empleador tener que pagar una pensión de sobrevivientes, como lo indicó el doctor Alejandro ahorita, de por vida, ¿cierto? Acá es un tema muy complejo porque a diferencia del sistema de pensiones normal, común, acá estamos hablando de un contrato de seguro y si no hay afiliación no hay el pago del siniestro, ¿cierto? Entonces acá no podemos decir entonces que vamos a hacer una afiliación posterior. No, simplemente el empleador que omitió la afiliación al sistema de riesgos laborales tiene que asumir esa contingencia. Ahora el doctor Alejandro trató un tema importante y es cuando el empleador afilia por una actividad económica que no le corresponde. Entonces, por ejemplo, acá en Amagá precisamente vemos mucho que se maneja la actividad de la minería. Entonces se debe afiliar por el riesgo de la actividad de la minería, que es un riesgo pues muy alto porque los trabajadores están expuestos a un alto riesgo, entonces se debe afiliar por el riesgo mayor. Pero encontramos que el empleador por evadir el pago de ese seguro, entonces afilian por otra función, ¿cierto? Entonces viene la investigación de la ARL y resulta que hubo un fallecimiento en una mina, se le cayó un socavón, bueno, ¿cierto? Y resulta que lo tenían afiliado por actividades de oficina, ¿cierto? No le van a pagar la pensión, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la pelea, no solo contra el empleador, sino contra la ARL, porque los beneficiarios obviamente no tienen la culpa que el empleador haya afiliado por un riesgo al que no le correspondía, por una actividad económica diferente a la que desempeñaba el trabajador. Entonces aquí es donde viene pues como la obligación de la ARL también de investigar si efectivamente ese empleado sí cumplía esas funciones, si el empleador sí estaba pagando adecuadamente las cotizaciones y si lo había afiliado bien, ¿cierto? Entonces la responsabilidad en este caso no va a ser sola del empleador, sino también de la ARL revisar y hacer las investigaciones respectivas al momento en que se afilia, porque es una de las responsabilidades de la ARL como tal, no solo asumir el pago de las contingencias, sino verificar y además de hacer pues visitas a las empresas, que si haya un adecuado manejo del sistema de riesgos laborales, de la protección y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos que no solo se pagan incapacidades, sino también pensiones por el 100% del valor que reciba el empleado. Entonces ahí encontramos varios tipos de reclamaciones.
Y volviendo entonces al ejemplo que tú ponías de que la persona se accidentó yendo para el trabajo, ¿cierto?, en moto de su propiedad, pero iba a cumplir funciones laborales, podríamos entonces decirlo como indicó el doctor Alejandro, que según la jurisprudencia puede ser o no ser accidente de trabajo, porque igual iba a desplegar una función propia del objeto del contrato. Entonces aquí podríamos decir que podría ser un accidente de trabajo, ¿cierto? Y tendríamos entonces varias reclamaciones, las del SOA, las de la merma de capacidad laboral, la de la ARL, que no son excluyentes, que las podemos entonces, son compatibles y las podemos reclamar. En este caso invitamos entonces a todos los trabajadores que vean que tienen una merma de capacidad laboral, que sufrieron una contingencia laboral, una enfermedad laboral, muchas personas que realizan una actividad toda la vida y ya después de 10 años, 5 años realizando esa misma actividad repetitiva, tiene una enfermedad y le dicen, no, es que eso no tiene nada que ver con el trabajo, pero estamos haciendo las mismas funciones, y reportan simplemente a la EPS y entonces la EPS no les va a pagar ninguna indemnización. Entonces también es para que reporten adecuadamente las enfermedades laborales, que realicen investigaciones de los puestos de trabajo, cómo estamos cumpliendo las funciones, que tengan el comité de salud ocupacional en la respectiva empresa y que la ARL entonces también haga sus respectivas visitas para evitar entonces, y como lo indicó mi compañero, prevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo. Y es muy importante, Juan Pablo, siguiendo con lo dicho por la doctora Diana, que no solo entonces también se van a reconocer incapacidades o pensiones en un momento dado, si la contingencia es de origen laboral, sino que además las ARL tienen la obligación de reconocer cuando la persona no llega a una calificación por este accidente de trabajo, a un 50% de pérdida de capacidad, que sería lo que generaría en un momento dado el reconocimiento y pago de una pensión. También las ARL están obligadas a reconocer lo que se denomina una indemnización por incapacidad permanente parcial. Es una indemnización que está tarifada. Hay una norma que nos habla que si a usted le dan más del 5% de pérdida de capacidad laboral, tiene derecho a tantos salarios base de liquidación. Entonces, si la persona, ejemplo, viene efectuando cotizaciones el empleador por un trabajador con base en 1 millón de pesos. Si esta persona sufre una contingencia, un accidente de trabajo, va a la ARL y la ARL lo califica y le da un 48% de pérdida de capacidad laboral, más o menos a él le van a dar 22 salarios base de liquidación. Entonces, más o menos él va a recibir 24 millones de pesos. De ahí lo importante de determinar si el origen de este accidente es o no laboral, porque si es de origen común ese accidente y la ARL o la Junta Regional o la Junta Nacional en última oportunidad define que esta contingencia es de origen común, no va a tener derecho a ninguna prestación. Mientras que si se determina que es de origen laboral, vamos a llegar a la conclusión de que sí tiene derecho por lo menos a una indemnización. Claro que sí. Hablando en el tema del empleador, ¿cierto? Es muy bueno también los derechos del empleado, pero también del empleador. Supongamos que a una persona se le dictamina que tiene un 50% de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Se le da una pensión de por vida, ¿cierto? Después del 50% de por vida, pero resulta, es una pregunta así suelta que se me acabó de ocurrir, resulta que por obra y gracia del Espíritu Santo la persona se recuperó. No sabemos cómo, pero la persona es saludable y recuperó su capacidad laboral. Ya después de haber dictaminado que tiene una pensión de por vida, puede seguir ejerciendo en otro tipo de entidades y seguir recibiendo la pensión, ¿o cómo es el tema? Bueno, las ARLs y los fondos de pensiones tienen la obligación de revisar las mermas de capacidad laboral cada 3 años. Entonces muchas veces ocurre que yo me invalido y entonces en 3 años me revisan mi merma de capacidad laboral y ya recuperé pues mi función laboral, ¿cierto? Entonces a esa persona le pueden quitar la pensión. Esa pensión no es vitalicia. Las pensiones de origen de invalidez son temporales y duran hasta tanto permanezcan las causas que dieron origen, o sea, la invalidez, ¿cierto? Si yo recuperé mi salud, entonces ya no tengo esa pérdida de capacidad laboral, me pueden quitar la prestación, pero yo puedo reinsertarme a la vida laboral, entonces puedo ingresar de nuevo a un trabajo. Muchas personas también pensionadas
resulta que trabajan, por ejemplo, de acá pues típico en una mina, ya no pueden seguir trabajando en una mina, le dieron la pensión de invalidez, pero de acuerdo a mis capacidades laborales yo puedo trabajar en una papelería y puedo seguir cotizando al sistema, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Entonces, de acuerdo como a las funciones que la persona todavía pueda desplegar y a su actividad laboral, puede seguir desempeñándose, pero esas prestaciones de invalidez no son vitalicias la pensión, precisamente porque podemos entonces, de acuerdo como a la recuperación de la enfermedad, ¿cierto? De la salud, perdón, poder de nuevo entonces ingresarnos a una fuente de trabajo. Doctor Alejandro, ¿el empleado tiene que ser evaluado por la pérdida de capacidad laboral? ¿Quién se encarga de hacer todo este tipo de procedimiento? A ver, Juan Pablo, mencionábamos ahora que son varias prestaciones que puede reconocer el sistema de riesgos laborales. Uno de ellos, una indemnización por incapacidad permanente parcial, las mismas incapacidades por el tiempo en que esté incapacitado el empleado y una pensión de invalidez si la persona es calificada con más del 50% no de su pérdida de capacidad laboral. Pero entonces es muy importante su pregunta, Juan Pablo, porque ya tenemos que hacernos eso otra pregunta, es ¿cómo se llega a ese 50% de capacidad de pérdida de capacidad laboral, que es lo que nos va a determinar qué tipo de prestación económica va a reconocer la ARL? Y entonces ahí tenemos que indicarle a todos nuestros televidentes que cuando una persona sufre un accidente de trabajo, lo primero entonces que debe hacer el empleador, como ya lo indicamos al principio del programa, es reportar este accidente de trabajo. De allí entonces ya deviene una serie de diagnósticos, procedimientos, procesos de rehabilitación para esta persona, dependiendo de la minusvalía, de la deficiencia, de la disfunción con la que haya quedado, del mismo proceso de rehabilitación que tenga, porque eso sí, las ARL son expertas en llevar hasta lo último a la persona en su proceso de rehabilitación. Obviamente porque a ellos les interesa que una persona culmine totalmente su proceso de rehabilitación para que la calificación sea menor, ¿cierto? Entonces, una vez ya digamos que se pueden calificar unas secuelas, porque eso es lo que califican las ARL y los fondos de pensiones en un momento dado, cuando se pueden calificar las secuelas, le solicitamos a la ARL que dictamine qué pérdida de capacidad laboral tengo yo como trabajador. Pero lo importante acá es que la última palabra, Juan Pablo, no la tiene la ARL. Porque ese dictamen que me entregan a mí como trabajador las ARL, yo lo puedo impugnar. A mí me dan un término de 10 días para yo impugnar esa decisión si tengo alguna inconformidad. Ejemplo, si yo sufrí un accidente, quedé inválido porque quedé en silla de ruedas, sufrí un golpe en la columna, en la cadera, en fin, me dictamina la ARL con un 40% de pérdida de capacidad laboral, yo puedo entonces impugnar este dictamen y entonces mi caso va a ser conocido por la Junta Regional de Calificación. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando que el accidente sucedió en Antioquia, va a ser la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia la que me va a examinar el caso. Y es factible que en un momento dado esta Junta Regional llegue a la conclusión de que yo no presento como trabajador una pérdida del 40%, sino del 60%, y entonces allí, cuando ese dictamen queda en firme, voy a poder reclamar una u otra prestación, dependiendo entonces, como ya lo indicamos, si supera el 50%, como esta es una responsabilidad objetiva y yo no necesito tener unas semanas de cotización anteriores a la estructuración de la invalidez, porque desde el mismo momento en que yo estoy afiliado, desde ese mismo momento, si sufro una contingencia, me tiene que responder la ARL, yo puedo ir tranquilamente a reclamarle a la ARL mi pensión de invalidez. Ahora, si es menos del 50%, pues ya entonces la reclamación irá dirigida a que me den el reconocimiento y pago de una indemnización por incapacidad permanente parcial. Claro que sí, entonces la invitación es a que el empleado no se conforme, porque posiblemente cuando tenga esa primera evaluación, pues le podrán decir, ve, tenés una pérdida de capacidad laboral del 30, del 40 y te va a llegar en esa instancia un tipo específico de pensión. Muchas veces nosotros nos conformamos y decimos, bendito sea el Señor,
nos quedamos así, ¿no? La invitación es a que puedan hacer esa solicitud de reevaluación y que puedan tener muchas mejores La ganancias. invitación, Juan Pablo, para todos nuestros televidentes, como ya lo hemos indicado y lo indicaremos en todos los programas a los que nos inviten, es no se queden con el pronunciamiento de la ARL, del Fondo de Pensiones, con la resolución, con el comunicado que les den, búsquenos. Nosotros estamos para esto, es a lo que nos dedicamos todos los santos días, a examinar casos de seguridad social y derecho laboral. La invitación es a que nos llamen, el teléfono de nosotros es el 251-8424, la dirección de la oficina es muy fácil, estamos ubicados sobre todo Junín, antes del edificio Coltejer, en la carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando, en la ciudad de Medellín. Vuelvo y repito, el teléfono es el 251-8424, por allá con mucho gusto estamos dispuestos para asesorar. Nosotros vamos a seguir acá en el programa En Derecho, los invitamos a unos mensajes institucionales. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí. ¿Estás seguro? Perdón. Amagá, fundado el 4 de agosto de 1788. 230 años de historia. Sus verdes paisajes deslumbran vida. Desde aquí se impulsó también el desarrollo paisa, el viaducto, ubicado en la vereda La Delgadita, por donde pasó el ferrocarril de Antioquia. Sus senderos que se convierten en pasos obligados para quienes disfrutan de la naturaleza. Sus caminos y trochas llevan la historia del desarrollo y orgullo de esta región. La ferrería, la primera siderúrgica de Antioquia, es donde se forjaron las herramientas para el avance de la agricultura del café, la caña con sus moliendas donde se hace la panela y para la explotación del carbón. Todo esto se conserva también como patrimonio ancestral y cultural. Pueblo minero que con esfuerzo y anhelo avanza hacia el progreso. Su extensión de 84 kilómetros cuadrados, encerrados entre montañas, hacen de este municipio un lugar de descanso natural. Visita la Puerta de Oro del suroeste antioqueño. Enamórate de este maravilloso pueblo y de su gente. Entramos al último segmento de este programa En Derecho. Muy plácidos de tener con nosotros a la doctora Diana y al doctor Alejandro en este tema tan interesante que abordamos hoy. Doctor Alejandro, ahorita estábamos hablando de la Junta Regional de Calificación. ¿Es la última instancia?
No, Juan Pablo, hay que dejarle claro a todos nuestros televidentes que lo que dictamine la Junta Regional no es, digámoslo así, la última instancia ni la última palabra. Digamos que ya habíamos indicado, si yo no estoy conforme como trabajador con lo que me dictaminó en un dictamen de pérdida de capacidad laboral, la ARL, lo puedo impugnar y puedo llevar al caso para que lo conozca la Junta Regional de Calificación. Si ellos me informan o me notifican el dictamen y yo sigo presentando una inconformidad porque, ejemplo, me volvieron a decir que yo tengo solo una pérdida de capacidad laboral del 40%, lo cierto es que yo también puedo volver a impugnar y presentar un recurso frente a este dictamen para que mi caso sea conocido por la Junta Nacional en Bogotá, Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y digamos que podría indicarse en un momento dado que esa es la última palabra y que hasta ahí llegó el caso. Pero la invitación para todos los trabajadores y para todos nuestros televidentes no es la última palabra y no es lo último en el camino que puede tener un trabajador para llegar en un momento dado a obtener una pensión de invalidez, que es lo que en últimas uno siempre quiere, no solo el trabajador, sino nosotros como abogados acompañando el proceso de calificación. Lo cierto es que si nosotros verificamos que la historia clínica de la persona, del trabajador, después de la ocurrencia de este siniestro, de este accidente de trabajo, nos da para solicitar una calificación adicional en otra entidad, digamos, particular. Acá en Medellín puede ser, acá en Antioquia, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la misma Universidad CES. Nosotros podemos indicarle al trabajador, hagámonos un dictamen particular para mirar si nos dan más del 50% en este dictamen y poder entrar a un proceso ordinario laboral para que sea un juez el que defina si le hace caso a estas tres instancias, Junta Nacional, Junta Regional y ARL, o le hace caso a este dictamen particular o a este perito que señaló que la persona sí tenía más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la invitación para todos los televidentes no es la última palabra incluso lo que indique la Junta Nacional de Calificación. Hay otro camino que podemos tomar para llegar en un momento dado a obtener un reconocimiento de una pensión. Y que en casos extremos, ahorita de pronto lo comentábamos, puede ocurrir que la Junta Nacional disminuya la calificación y se puede aplicar este mismo proceso. Es cierto que la Junta Nacional en un momento después de arribar o de realizarse un recurso, una impugnación de un dictamen de la Junta Regional, pueda variar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y en un momento dado disminuir. Digámoslo así, no es lo usual, no es el común denominador de los casos. ¿Que se puede? Sí se podría, pero no es lo usual. La idea es que siempre las personas que no estén conformes con un porcentaje de pérdida laboral asignado nos busquen, que nosotros lo acompañamos en este camino de calificación. Bueno, doctora Diana, estamos llegando al final de nuestro programa y qué rico que podamos hacer como una pequeña conclusión en compañía con el doctor Alejandro acerca del tema que hemos tratado hoy. Bueno, como indicamos al inicio del programa, es importantísimo entonces que los empleadores afilien para que las administradoras de riesgos laborales puedan asumir el pago de las contingencias que reconoce el sistema, ¿cierto? Recordamos, son subsidios de incapacidad, indemnización por pérdida permanente parcial, pensión de invalidez, que hagan un buen manejo de la salud y la prevención en el trabajo, que afilien, que paguen por el monto que realmente devenga al trabajador, que hagan todo este acompañamiento, que no dejen al trabajador solo, que no les dé miedo afiliar, que es importantísimo que el empleador subrogue estos riesgos en una entidad de esas aseguradoras, que no simplemente entonces los empleadores vean en riesgo su patrimonio teniendo que asumir el pago de contingencias que hubieran podido evitar en el evento en que sí los estuvieran afiliados. Entonces también invitamos a todos los trabajadores que están en este proceso de calificación a que acudan a nuestra oficina, como le indicó el doctor Alejandro, que nosotros los acompañamos en todo este proceso para determinar entonces en qué caso puede proceder
una merma de capacidad laboral, aumentarla para obtener un mayor porcentaje y una mejor indemnización. Cuando la persona entonces vemos que es candidata a una pensión porque definitivamente no va a poder ingresar de nuevo a una vida laboral, entonces le hacemos todo este acompañamiento y podemos obtener unas mejores prestaciones del sistema y pues los invitamos entonces a que acudan a nuestra oficina. Les recordamos entonces que estamos ubicados en todo el corazón de la ciudad de Medellín, en todo el centro de Medellín, por toda la avenida Junín, en la carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando. Nos pueden contactar vía WhatsApp o por nuestras redes sociales, Uribe Morales Abogados. También nos pueden encontrar por Instagram y por Facebook. Entonces los invitamos a que acudan a nuestra oficina y nos contacten por alguna de estos mecanismos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar con nosotros. Creo que vamos a tener otros programas en los cuales vamos a abordar los otros temas que dijimos que abordaríamos en este programa, pero como ustedes pueden ver, a veces el tema se convierte muy interesante, de todo el interés de la comunidad, pero quedamos en deuda con todos ustedes, ojalá con la compañía del doctor Alejandro y de la doctora Diana. Muchísimas gracias al canal comunitario Amaga TV. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube, y ahí también pueden encontrar los programas que se transmiten a través de la emisión del canal comunitario. A toda la red de comunitarios de Redesur, un saludo especial y recuerden que los invitamos a seguir con nosotros en su programa En Derecho.